Pedro Sánchez atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó a la Moncloa. No es solo una cuestión de oposición externa, de desgaste por la gestión o de presión mediática. Esta vez, el problema está dentro de casa. Una decisión concreta, tomada en un contexto de máxima tensión política, ha abierto una grieta interna en el PSOE que ya no se puede disimular con mensajes de unidad ni con declaraciones medidas. En este vídeo vamos a analizar por qué Sánchez está acorralado, qué decisión ha provocado la división interna, quiénes están realmente enfrentados dentro del partido y por qué este conflicto puede marcar el futuro inmediato del socialismo español. Quédate hasta el final, porque aquí no hablamos de rumores, hablamos de señales claras. Y antes de entrar de lleno en el análisis, si quieres seguir entendiendo la política española más allá de los titulares rápidos, suscríbete al canal ahora mismo. Para entender cómo se ha llegado a este punto, hay que mirar más allá del ruido superficial. El PSOE no es un partido monolítico, nunca lo ha sido. Conviven en su interior distintas sensibilidades, generaciones, intereses territoriales y visiones estratégicas. Durante años, Pedro Sánchez ha logrado mantener ese equilibrio a base de liderazgo personal, control orgánico y una narrativa de resistencia frente a las adversidades. Pero ese equilibrio es frágil, y cuando el contexto se vuelve adverso, las tensiones latentes salen a la superficie. La decisión que divide al PSOE no surge de la nada. Llega tras una acumulación de factores: desgaste de gobierno, pactos controvertidos, presión electoral, problemas judiciales que rodean al Ejecutivo y una sensación creciente de que el partido está pagando un precio político muy alto por determinadas estrategias. Dentro del PSOE hay quien empieza a preguntarse si el coste de seguir por este camino es asumible no solo electoralmente, sino también en términos de identidad política. Uno de los elementos que más ha contribuido a esta división interna es la forma en la que se están tomando las decisiones. Muchos dirigentes socialistas, especialmente a nivel territorial, sienten que el partido se ha vuelto excesivamente centralizado. Las grandes decisiones se anuncian desde arriba, con poco margen para el debate interno real. Esto genera una sensación de imposición que, en un partido con tradición orgánica y debate interno, resulta especialmente incómoda. El mensaje implícito es claro: o se apoya la línea marcada o se queda uno fuera del foco político. El problema es que no todos están dispuestos a asumir ese papel en silencio. Hay voces dentro del PSOE que, aunque no siempre se expresan públicamente, empiezan a marcar distancias. Presidentes autonómicos, alcaldes importantes y cuadros intermedios perciben que determinadas decisiones están erosionando su base electoral. En privado, el malestar es evidente. En público, el silencio empieza a ser más elocuente que cualquier discurso. La decisión concreta que ha encendido esta división tiene que ver con la estrategia política a medio plazo. No es solo una ley, un pacto o una reforma concreta, sino el rumbo general que está tomando el proyecto socialista bajo el liderazgo de Sánchez. Para algunos sectores del partido, este rumbo aleja al PSOE de su electorado tradicional. Lo coloca en una posición defensiva constante y lo obliga a justificar decisiones difíciles de explicar en la calle. Y cuando un político tiene que dedicar más tiempo a explicar que a convencer, algo empieza a fallar. Aquí aparece uno de los elementos más delicados: el miedo a perder el poder frente al miedo a perder el partido. Para Sánchez y su núcleo duro, mantener el control del gobierno es prioritario. La lógica es clara: desde el poder se puede influir, desde la oposición no. Pero para otros sectores del PSOE, el riesgo es que esa obsesión por resistir termine vaciando el contenido del proyecto socialista. Es un choque de visiones estratégicas que va mucho más allá de una simple discrepancia puntual. El humor político, en este punto, surge casi solo. Porque mientras en los discursos oficiales todo es cohesión y fortaleza, en los pasillos la sensación es más bien de sonrisas para la foto y tensión para el café. No hace falta levantar la voz cuando el ambiente ya está cargado. Y esa tensión interna se nota incluso en los gestos, en las ausencias calculadas, en los apoyos tibios y en las declaraciones que dicen mucho por lo que callan. Otro factor clave en esta división interna es el calendario electoral. Cada decisión del gobierno tiene un impacto directo en futuras citas con las urnas, y muchos dirigentes socialistas piensan más en su territorio que en la estrategia nacional. Cuando una decisión beneficia al liderazgo central pero complica la vida política a nivel autonómico o municipal, el conflicto está servido. La pregunta que muchos se hacen es simple: ¿quién asume el coste político de estas decisiones? Y la respuesta no siempre gusta. La presión externa también juega un papel importante. La oposición ha intensificado su discurso, señalando directamente a Sánchez como responsable de una deriva política peligrosa. Esto no solo desgasta al presidente,
sino que coloca al PSOE en una posición defensiva constante. Dentro del partido, algunos creen que esta estrategia de confrontación permanente no hace más que reforzar a los adversarios y debilitar al propio partido a largo plazo. A mitad de este análisis, conviene hacer una pausa. Si este tipo de contenido te ayuda a entender lo que ocurre realmente dentro de los partidos políticos, más allá de la versión oficial, suscríbete ahora al canal. Aquí analizamos la política desde dentro, con contexto y sin consignas prefabricadas. Volviendo al conflicto interno, hay que hablar del factor liderazgo. Pedro Sánchez ha construido su imagen política sobre la resiliencia y la capacidad de resistir. Ha sobrevivido a derrotas, dimisiones, primarias y mociones. Pero esa fortaleza personal no siempre se traduce en cohesión colectiva. Algunos sectores del PSOE empiezan a preguntarse si el liderazgo actual, tan efectivo para sobrevivir, es igual de eficaz para reconstruir consensos internos. El debate no es solo ideológico, es también generacional. Conviven en el partido dirigentes veteranos, con una visión más clásica del socialismo, y cuadros más jóvenes, alineados con una política de alianzas más flexible y pragmática. La decisión que divide a PSOE actúa como catalizador de este choque generacional, sacando a la luz diferencias que llevaban tiempo ocultas bajo la disciplina de partido. También hay un componente emocional en este conflicto. El PSOE es un partido con una fuerte identidad histórica y muchos militantes sienten que esa identidad se diluye en determinadas decisiones estratégicas. No se trata solo de ganar o perder elecciones, sino de reconocerse en el proyecto político. Cuando esa identificación se debilita, el malestar interno crece, aunque no siempre se expresa abiertamente. Desde fuera, el partido intenta transmitir normalidad. Se habla de debates internos normales, de pluralidad y de democracia interna. Pero la realidad es que esta división es más profunda de lo que parece. No es una discrepancia puntual que se resuelva con una reunión y una foto conjunta. Es una discusión sobre el rumbo, el liderazgo y el futuro del PSOE en un contexto político cada vez más fragmentado. El riesgo para Sánchez es evidente. Un partido dividido es un partido vulnerable. Aunque el control orgánico siga siendo fuerte, el desgaste interno puede traducirse en falta de entusiasmo, movilización débil y mensajes contradictorios. Y en política, la percepción lo es todo. Si la imagen que llega a la calle es la de un partido en tensión consigo mismo, la credibilidad se resiente. Al mismo tiempo, Sánchez juega con una baza importante: la falta de una alternativa clara dentro del PSOE. No hay, al menos por ahora, un liderazgo alternativo capaz de articular una oposición interna sólida. Esto le da margen de maniobra, pero también puede generar una falsa sensación de seguridad, porque las crisis internas no siempre se manifiestan como rebeliones abiertas. A veces lo hacen como desgaste silencioso. La decisión que divide a PSOE también tiene implicaciones a nivel institucional. Afecta a la relación con socios políticos, a la estabilidad parlamentaria y a la capacidad del gobierno para sacar adelante su agenda. Cada votación se convierte en un test de resistencia y cada concesión genera nuevas tensiones internas. Es una dinámica compleja, difícil de sostener en el tiempo sin pagar un precio político elevado. Estamos llegando al tramo final de este análisis y es importante subrayar una idea clave. Sánchez no está solo acorralado por la oposición o por el contexto político, sino por las contradicciones internas de su propio partido. La decisión que ha tomado no es neutra. Tiene consecuencias, y esas consecuencias ya se están notando dentro del PSOE. El futuro inmediato dependerá de cómo gestione esta división. Puede optar por reforzar el control y cerrar filas, asumiendo el desgaste, o puede intentar recomponer puentes internos, algo más difícil cuando las posiciones ya están marcadas. En cualquier caso, el conflicto no va a desaparecer por sí solo. Ignorarlo sería un error estratégico. Y ahora, antes de cerrar, quiero invitarte de nuevo a que te suscribas al canal si quieres seguir análisis como este, donde explicamos no solo lo que pasa, sino por qué pasa. Deja tu opinión en los comentarios, porque este debate no es solo interno del PSOE, afecta a toda la política española. Pedro Sánchez está acorralado, sí, pero no solo por sus adversarios. La verdadera presión viene desde dentro, desde un partido que empieza a cuestionarse el rumbo que está siguiendo. Cómo se resuelva esta división interna marcará no solo el futuro del PSOE, sino también el equilibrio político de España en los próximos años. Y entenderlo hoy es clave para no sorprenderse mañana.